Bueno, han pasado 5 minutos ya para las... No, han pasado 5 minutos de las 8 de la noche. Acá me dice Sebastián un mensajito respecto de la nota que hicimos sobre el tema de la oratoria del presidente Milei, que tiene que entrenar la oratoria del presidente. Bueno, leyó ayer el discurso del presidente Milei, ¿no? Fueron 15 minutos leídos del discurso como habitualmente lo viene haciendo, también hay que decirlo, ¿no? En cada presentación pública es un presidente cuando lee y es otra persona totalmente distinta cuando no lee. Supongo que le ha de pasar lo mismo a cualquier persona, pero en el caso del presidente es muy notorio, ¿no? Digamos, sería un Jekyll y un Hyde, sería, ¿no? Hay que ver cuál es cuál, ¿no? Saquen ustedes las propias conclusiones, ¿no? Pero hay dos personalidades totalmente distintas. No estamos hablando de personalidad hacia adentro, ¿no? Pero evidentemente que la seguridad y la formalidad que adquiere cuando tiene que leer el discurso le da una seguridad que no tiene cuando tiene que improvisar, ¿no? Que aparece, bueno, como a todos nosotros, ¿no? Cuando leemos y cuando no leemos. Es cierto, hay una práctica ahí que es menor para la importancia que tiene el cargo de presidente. A mí en verdad me llama mucho la atención, ¿no? Que cuando uno llega a una instancia política, una figura como un presidente, ese tema lo tiene que tener resuelto, ¿no? Debe ser, digamos, uno de los primeros pasos. No es que sea muy importante, pero forma parte de la formación, valga la redundancia, de un dirigente o un comunicador de alto estilo como es un presidente o un gobernador también, ¿no? Últimamente los gobernadores a lo largo de la historia democrática, creo que solo uno o dos tuvieron una lectura medianamente eficiente, el resto no sé si aprobaban, si tenían que rendir oratoria en la escuela, ¿no? ¿Cómo le va a publicar? ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Están mordiendo un labio. Muy Sí. buenas noches. Sí, bueno, había algunos que tenían, bueno, más allá de que uno puede tener algún problema, pero no es un... No leían de corrido, ¿sí? No. E improvisaban muy mal. Claro, sí. No improvisar, yo digamos, creo que, tenían mala oratoria, mala dialéctica. sí, mal. Yo creo que más importante es que gestionen bien, claramente. Sí, pero hay que ¿no? saber conceptualizar. Sí, hay claro. una cosa muy profunda ahí, que es el valor de la palabra. Uh-huh. Que en el caso del presidente, probablemente, esto es a chequear, digamos, Sí. o a opinar. Sí, lo digo con total estamos respeto, tomando un café. Sí. con absoluto respeto, Uh-huh. en el sentido de cuánto se ha desgranado la credibilidad en la palabra Uh-huh. del presidente por lo ofensivo que es en el uso de las palabras, Sí. la violencia discursiva que ejerce continuamente en su espontaneidad, tanto en redes sociales como cuando habla, como en todo el momento. Que el ayer no era Milei, digamos, es decir, ojalá lo sea, que haya tenido un baño Milei lo sea, Sí. pero también se ha degradado mucho la palabra, porque Sí, es la palabra del presidente, no, Uh-huh. o sea, no es Javier Milei el panelista, que en la tele pasa, es un show y demás, no, es la palabra del presidente. Y creo que ha degradado la palabra. Sí. Digamos que... Hay otra cosa que sucede, yo no me pienso subir ese micro, lo digo de antemano para que no me tilden de acartonado ni de demasiado sobrio ni eso, pero hay como una naturalización en general en los medios de comunicación por un uso del lenguaje soez. No es Sí. que me voy a venir a hacer a esta altura No, de la pero vida. haces bien. En sentido, A esta tan altura de la rico, vida, ¿no? tan De rico hacerme el cartucho, como se dice en la calle acá, ¿no? Utilizando una palabra vulgar, si se me permite. Pero en verdad me queda muy, muy incómodo eso, teniendo un lenguaje que nos permite utilizar palabras para elaborar conceptos, para tiene explicar que ver con eso, situaciones. con el proceso que te Claro. lleva a, digamos, que es el Es uso del cierto. lenguaje, la palabra, la construcción de discurso, que lo hemos hablado muchas veces acá, Uh-huh. lo hablamos muy bien en la nota recién. Uh-huh. El insulto mal puesto, no voy a Uh-huh. decirlo como bien puesto como lo decía Fontana Rosa, como Claro. lo dijo en el Congreso de la Lengua. Uh-huh. Mal puesto es una simplificación que habla bastante mal de uno. Sí, Cuando sí, no una puedes pobreza intelectual, conceptualizar, ¿no? Uh-huh. ponerte la pausa, conceptualizar y transmitir. Porque hay una cuestión también del uso del discurso, del uso de la palabra en uso, digamos, que es lo discursivo, que es cómo se entiende. Uh-huh. Porque yo puedo creer que digo un gran discurso, pero si se entiende para otro lado, lo dije mal. Claro. Digamos, eso la gente de la Facultad de Educación Elemental va a estar así, ¿qué está diciendo este hombre? Porque ellos saben del tema. Sí. Pero hace a eso, y hace a la construcción de sentido, y hace Sí. un montón de cosas, conceptualizar. Entonces, Sí. si yo hay digo... gente que engaña, ¿no? Hay gente que engaña con la palabra, ¿no? Hábiles, declarantes. Exacto. Hay algunos, no abundan, pero evidentemente si vos podés conceptualizar de manera correcta es porque previamente pensaste bien. Pero aparte te invita a... Claro. Digamos, el insulto generalmente descalifica, el insulto no invita a pensar, dice...
pone una barrera, decía acá, fuera de esto yo no discuto nada, y nada, no es muy enriquecedor eso. Desde la política es bastante violento, aburrido también, porque no invita a construir nada. Estoy hablando de nosotros también, Obviamente, pero nosotros como periodistas, colegas nuestros que... No, somos parte de, claro, pero cuando es desde el poder es distinto. Sí, es distinto, es cierto. Desde el poder es muy distinto. Bueno, hay una habilitación tal vez para eso, no sé. A ver, nosotros tenemos un gran poder también, el uso habitual del lenguaje, la construcción de sentido, lo hemos hablado y demás, pero desde el poder hay un rigor aún más complejo, más allá de que hay jueces argentinos que dijeron, por ejemplo, que las redes sociales no son del presidente, son del señor Javier Milei, una cosa rarísima, inaudito. Para que vean una cosa, en Estados Unidos, ustedes van a ver, sigan a los presidentes, que el presidente es muy simpático el nombre, que se llama POTUS. Claro. Bueno, es la cuenta oficial del presidente. Entonces vos te ves y sos el presidente de Estados Unidos que estás tuiteando. Bueno, Donald Trump hace lo que quiere con eso, es casi el dueño de Twitter, lo fue en un momento. Se abrió una red social para él solo, sí. Bueno, no venía con eso, Pablo, no, perdone que lo distraje. Tiene que ver con todo. Y diría Pancho ayer ocurrió algo que a mí me llama la atención porque el gobernador Alfredo Cornejo es una persona que suele tomarse una pausa antes de decir las cosas, entonces esta simplificación que hizo ayer, que a mí me llama la atención, y creo que caen muchos errores conceptuales profundos el gobernador, yo sin querer que en una nota pasajera, contando cómo quedaban los organismos de control acá, ni lo había escuchado el gobernador, no me habló a mí, sí le habló a los periodistas evidentemente, en general, me doy por aludido porque yo pienso eso lo he hablado con él en algún momento y he ido contando lo que pasa con los organismos de control en Mendoza, y me llama mucho la atención la simplificación que hizo y la vulgaridad del gobernador para descalificar a quienes no solo pueden pensar distinto, sino que demuestran datos que son datos. Y así como él dice habitualmente, las opiniones son libres, los datos son sagrados, la información es sagrada, bueno, me parece que se puede llegar a morder la lengua. Y me llama mucho la atención la vulgaridad. Ver, ¿por qué? Porque el gobernador dijo, ayer asumió a Andrea Molina en el Tribunal de Cuentas y esto me abogaron lo digo, para sumarle volumen a un organismo de control muy relevante, extrapoder, que por su conformación no va a controlar con el rigor y la imparcialidad que merece el Tribunal de Cuentas. De ninguna manera, porque a la vista está que solo ha llamado la atención a dirigentes políticos que no tienen o que han roto con el oficialismo. Y yo no puedo decir nada de la gestión de Alfredo Cornejo, si son transparentes o no transparentes, algunas cosas las puedo decir, pero en 10 años solamente el Tribunal de Cuentas ha sancionado, multado, advertido a opositores. Casi nunca, y nunca diría, le ha llamado la atención a ningún oficialista. Y no va a pasar, al menos con el rigor que merece, desde que con el presidente que tiene, que era mano derecha de Alfredo Cornejo en la legislatura y en la rosca política mínima, digamos, de muchísima confianza. Y es muy difícil que pase sin que se entere antes Alfredo Cornejo, porque hay una relación de poder que se mantiene. ¿Esto es opinable? Sí, pero hay datos en ese sentido. Voy a la vulgaridad, porque el gobernador dijo, me tomo tan en serio el tema acá, fue ampliamente votada, así que el vocal cornejista, esta vez escrito y demás, refiriéndose a que le decimos que es cornejista, Andrea Molina y demás, que viene del EPRE, ¿no? Hay que recordar. Métanselo no sé dónde, gobernador, hablemos, discutamos. De 5 vocales, 4 los ha nombrado él. Andrea Molina, no tengo nada que decir en lo personal, la conozco desde la facultad. O sea, una persona transparente, sí, pero hay una relación de poder que difícilmente se rompa. Sí, es cornejista y sí, desde que militaba en Franja Morada en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Económicas, con todo el poder que hoy, toda la dirigencia que hoy tiene el poder, desde el presidente de la Cámara de Diputados, que era su pareja, ya no son más pareja, eso no hay ningún pecado en el mundo, pero sí hay una relación de poder entre Alfredo Cornejo y Andrea Molina, que es histórico. Ni hablar de el resto del Tribunal de Cuentas. Lo dije de la presidenta, ahora me olvidé el nombre de la otra vocal que nombró, que era quien le controlaba las cuentas a la Municipalidad de Cruz, en el Ministerio de Salud y ahora en el Tribunal de Cuentas. 4 de los 5 los ha nombrado Cornejo, pero no hay ninguna, como dice él, ¿hay alguna ilegalidad? No, pero hay un problema de legitimidad, sí, porque el Tribunal de Cuentas hoy no sé si tiene la independencia política que merece un organismo de ese sentido para controlar al propio que lo nombró.
¿Hay una legalidad? Claro que no. Hay sí una anomalía política que Mendoza no estaba acostumbrada, que constitucionalmente Mendoza está configurada de otra manera, que es la permanencia del poder en un mismo sector. Obviamente, en 10 años de poder va a tener muchas opciones quien concentra esas funciones en nombrar muchos jueces de la Corte, muchos jueces en todos los tribunales, en el Tribunal de Cuentas, todos los vocales, en cuanto organismo haya, por la permanencia en el poder. La legalidad, como dice Alfredo Cornejo, está ajustada. En algunos casos un poco más vidriosa que en otros. La necesidad ética de tomar distancia y corre por cuenta del propio gobernador, en este caso se llama Alfredo Cornejo o el que sea. Todos los gobernadores han aprovechado esa oportunidad, la mayoría. El único que queda que no es radical es Caputo, que fue nombrado por Francisco Pérez, era su mano derecha en el Ministerio de Obras Públicas y lo nombró al Tribunal de Cuentas. Tenía que controlarse a sí mismo. Claro, Andrea Molina ocupa el lugar de un vocal de que era Petiñano, del peronismo, ¿no? Peronista, Claro. ultraperonista. No existe, digamos, no una disposición, pero para que ese lugar lo conserve, ese espacio político, o al menos un espacio político opositor, o es un uso y costumbre eso. Era un uso de costumbre de repartirse cargos, tanto en el Tribunal de Cuentas, en el casino, en cuanto a organismo haya. Entonces había bastante, generalmente era dividido en tres, el PD, el radicalismo y el peronismo. Se repartían el poder y no se controlaban mucho. Hay grandes escándalos que se taparon en ese sentido. Era una ley no escrita, que ahora no está ni escrita ni no. Digamos, tampoco es una ley que tengan que ser dirigentes políticos. Voy a hacer una salvedad. En el EPRE hay concursos, por ejemplo. En el Tribunal de Cuentas no. Lo designa el gobernador. Pero vamos a la cadena, esto que digo, la legalidad, donde están todos los nombramientos de Cornejo y los problemas de legitimidad de los organismos de control. En el Tribunal de Cuentas, ¿quiénes son algunos de los observados? La contadora, hoy contadora de la provincia, nombrada por Cornejo, cargo vitalicio. Tribunal de Cuentas, dijimos, 4 de los 5, con el presidente que podrán decir lo que quieran, pero todavía hace los asados en la residencia oficial. Es decir, Néstor Párez es todavía una persona muy allegada políticamente al oficialismo. Entonces es muy difícil, y es imposible que el gobierno o alguien del Estado no se entere antes que lo están investigando, que no se entere antes que pueda haber un problema. Y a la prueba me remito en 10 años, y no sé si es el gobierno más transparente de la historia. El Tribunal de Cuentas nunca le ha tirado la oreja a nadie, salvo ¿a quién? Al exintendente de Las Heras. Daniel Orozco. Sí. Por nombrar. Con vialidad no encontró nada. Bueno, hay un montón de ejemplos. En la Suprema Corte, que es un máximo organismo de control, porque es el máximo... El último tribunal. El último lugar donde tenemos, que aparte en Mendoza tiene una relevancia enorme porque es la casación penal y demás. Claro. El presidente de la Corte es y ha sido mano derecha de Alfredo Cornejo en su gestión. Y hay un acelerador distinto cuando las causas pueden incomodar al gobierno o cuando no. Hay un acelerador distinto. Yo pongo algunos ejemplos nada más. El cuestionable convenio entre el Estado provincial y EDEMSA, que es uno de los contratos más sensibles, duerme el sueño ahí de los tiempistas, voy a decir, en la Suprema Corte. Otras causas que han sido, si se quiere, más con un rigor más cercano en contra de la oposición, han ido en otro ritmo. Pero eso es el tiempismo que tiene los tribunales de Mendoza. Tentado decirte una frase que hizo célebre hasta que dejó de tener peso en la voz de su protagonista, que utilizaba Cristina Fernández. Hagan un partido y ganen la elección, ¿no? Podría decir eso Alfredo Cornejo, casi con absoluta legitimidad, ¿no? Que hagan lo que quieran, ese es otro barro, digamos, en la política y demás. Crearon la Oficina de Ética Pública, que es la oficina creada para no controlar. Por ejemplo, le sacaron la Oficina de Investigación Administrativa Fiscalía de Estado, que a veces investigaba, a veces no, pero tenía mucho más peso. Se la sacaron para meterla en la Oficina de No Ética Pública. Esa oficina que también es un conchavo político, digamos. Gabriel Miró está ahí y hizo su continuidad política, porque no tuvo más espacio en otro lado y cayó ahí. No investiga nada. Ya por muchísimo menos, y esto por muchísimo menos, el ex gobernador Francisco Pérez terminó acusado de enriquecimiento ilícito. Muchísimo menos que otros gobernadores, como el ex gobernador Rodolfo Suárez, que él mismo dijo que tiene un patrimonio muy grande y que siempre se dedicó a la política. Y nadie investigó. O sea, la Oficina de Ética Pública, yo no digo que sea culpable, pero los funcionarios públicos sí tienen que justificar su patrimonio.
La Oficina de Ética Pública tiene sus declaraciones juradas, no investigó nada. Francisco Pérez, por un departamento, terminó acusado y todavía no se libera de esa causa. Digo, hay varas distintas y la Oficina de Ética Pública es la Oficina de No Ética Pública, pues no investiga nada, y es parte de la misma estructura donde hay, insisto, legalidad, sí, legitimidad pública no, porque incluso hay una cuestión de persuasión. Los fiscales lo saben. Generalmente te piden ejemplos. Bueno, hay ejemplos donde los fiscales prefieren no investigar, los denunciantes prefieren no denunciar a nada que tenga que ver con el oficialismo, porque esa permeabilidad enorme en los organismos de control, incluido el Poder Judicial, por 10 años de ejercicio del poder, se nota. Y esa es lo que llamamos esta anomalía política a la que Mendoza no está acostumbrado, que es la permanencia en el poder. ¿Qué había disparado entonces el enojo de Cornejo? Yo creo que es el cuestionamiento. Pero el cuestionamiento que, a ver, periodístico. Porque aparte dice una cosa, no lo escriban, denuncien. No, mire, yo como periodista no denuncio, lo cuento, demás. Aparte, insisto, no tengo nada en contra de Andrés Molina. La recontra conozco, me parece una persona transparente y demás. Pero sí hay una relación de poder que yo dudo, digamos, no estoy siendo taxativo, que esa relación de poder que ha tenido siempre pueda cambiar, digamos, en el sentido de investigar de manera independiente o de manera imparcial a quien ha sido su jefe hasta hace 5 minutos, digamos, y que, permítanme dudar, no de la integridad ni de Andrea Molina ni del resto, sino la relación de poder que existe en la política. No, en la democracia las formas son tan importantes como los fondos, ¿no? Pero me llama mucho la atención a un gobernador que siempre pide elevar la calidad del debate. Me parece que esta vulgaridad de métanselo no sé dónde, no, nada, son opiniones, en algunos casos opiniones, esto es opinión, en otras cosas son datos. 4 de los 5 los nombró Alfredo Cornejo y al menos 3 con una trayectoria política de subordinación a Alfredo Cornejo. En la Corte uno se le dio vuelta, puso el ejemplo de Valerio, pues se le dio vuelta, pero el presidente de la Corte también tiene una relación histórica de subordinación, que hay que ver si ha cambiado o no en el ejercicio de poder. Nombró a Goulet, también, digamos, no es un radical, pero hay una relación y es bastante profesa, claro, amistosa. Amistosa pública, de aparte, ¿no? Porque los vemos... Sí, o había de decir... Lo toma por la filosofía en el enfoque de la persecución penal. En la práctica hay una sinergia entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal bastante pegada, y es así, digamos. Entonces, esto de metérselo no sé dónde, me parece que no corresponde, digamos, básicamente porque estaría mucho mejor. Primero que me parece medio culposo, ¿por qué? Que nadie te dijo nada. Claro. No, está bien. Y una cosa, un detalle, dice, lo votaron un montón en el Senado, sí, porque es una persona íntegra probablemente, y los avales, yo sé cómo juntan los avales, y esto es así, van a las oficinas públicas. Yo creo que Andrea Molina no debe tener 1.400 amigos, es imposible que haya 1.400 personas que puedan dar fe de la integridad de una persona que tampoco es tan relevante porque estaba en el EPRE. Es un invento, digamos, o sea, puede haber 10, 100, ponele, que la conocen y que dijeron es una persona íntegra. Doy fe que es una persona íntegra. Yo, Pablo Icardi, que la conozco de la facultad, pero no 1.400. Esos son empleados públicos que le hicieron firmar una fichita presentándole adhesiones. Es como una instancia institucional, tiene legalidad, pero no tiene tanta legitimidad como dicen, así que humildemente no me lo meto en ningún lado, simplemente ponemos datos y contamos lo que pasa. Le pone la firma a Pablo Icardi a esta columna. Gracias, Pablito. 20-24 minutos. Bueno, 25 minutos ya, ¿eh? Estaba actualizando datos del tiempo, estaba actualizando también el partido entre Racing y Vélez. Esto es Copa Libertadores, ¿no? Arrancó ganando Racing 1-0, acaba de compartir un gol Vélez Sarsfield, se lo acaban de anular también a Vélez, ¿eh? 1-0 sigue ganando Racing Club de Avellaneda, partido de visitante que se juega
ahí en el barrio porteño de Liniers, cuando la capital deja de ser tal y comienza a convertirse en provincia. Partido muy caliente ahí con los técnicos de Vélez, que los conocemos, que son bastante enfáticos, ¿no? Hablando de los mellizos Barros Esqueloto. 20 grados la temperatura actual, 48% la humedad. Para mañana miércoles, mínima de 14, máxima de 26 grados. Gracias, Pablo. Realmente tus palabras son una bocanada de aire fresco, destapando todos estos abusos de poder y esa impunidad, porque es impunidad realmente. Gracias. Bueno, es lo último que escuchamos en la noche.